Maussan Televisión presenta. A lo largo de la historia, siempre el ser humano se ha involucrado en rituales. Le ha pedido a esas deidades, a eso que no comprende, pero sabe perfectamente que le va a ayudar a ser mejor como persona, o que le puede ayudar para resolver algunos de los problemas que esté viviendo en esos momentos, él, su familia o la comunidad donde ellos se encuentren. Desde luego que esto nos llevaría entonces a considerar que esos rituales para el bienestar a lo largo de la historia nos han servido para eso, para estar bien, para obtener lo necesario y seguir adelante con la vida de cada uno de nosotros. Hoy, en Cara a Cara, la noche del debate, abordaremos acerca de esos rituales, de eso que se sabe, que se hace y que al 2025 nos damos cuenta que esto nos ayudaría, le reitero a todos ustedes, a ser mejores o a tener eso que siempre hemos deseado. Bienvenidos sean todos ustedes a Cara a Cara, la noche del debate, porque hoy tenemos a panelistas que hablaremos sobre estos rituales, en qué consisten, para qué se hacen, qué tantos beneficios nos pueden traer. Es cierto que si le pedimos a la Santa Muerte nos va a proporcionar de todo lo necesario. Es cierto que si le pedimos a algún demonio también va a ser más efectivo, más rápido y que vamos a obtener esos beneficios que deseamos. O, por el otro lado, es pedirle a los santos, a la Virgen o a Dios para que nos vaya bien y toda nuestra vida esté de manera armoniosa. Pues bienvenidos sean ustedes a Cara a Cara. Le digo a usted que estamos a través de YouTube, en Maussan Televisión, en el 485 en Easy y en el 3.3 en televisión abierta hacia toda la República Mexicana a través de Maussan Televisión, Buena Televisión. Bienvenidos sean ustedes a Cara a Cara, la noche del debate. ¿Pueden los rituales malditos realmente darte riqueza? ¿O solo juegan con tu mente? Durante siglos se han practicado rituales oscuros para atraer prosperidad, dinero y éxito inmediato. Algunos aseguran que son portales hacia fuerzas antiguas. Otros dicen que no son más que superstición. ¿A quién le creemos? Uno de los rituales más conocidos es el ritual del azufre y el oro. Se realiza en la madrugada con velas negras, monedas bañadas en aceite y una invocación escrita en pergamino. Dicen que si arde el oro simbólico en el fuego, el verdadero llega poco después. Pero hay un detalle, nunca sabes de dónde vendrá. Y muchos aseguran que al recibirlo, alguien más lo pierde trágicamente. Científicos y psicólogos lo llaman autosugestión ritualizada. Afirman que el poder del ritual no está en los elementos, sino en lo que crees que te mereces. El ritual funciona, pero tú haces que funcione. Pero entonces, ¿cómo explicamos los casos donde el ritual fue hecho a broma y aún así el dinero llegó? Y luego están los testimonios oscuros, personas que realizaron algún ritual y vieron cómo todo en su vida cambió en cuestión de días, dinero inesperado, ascensos laborales, herencias, pero también pesadillas, enfermedades, suicidios en su círculo cercano. ¿Casualidad o consecuencia? Ocultistas tradicionales insisten, no es sugestión, es un intercambio, nada llega sin que algo sea tomado. Entonces sirven los rituales. Para algunos son portales hacia energías ocultas, para otros son una trampa mental que cobra caro el deseo. ¿Y tú, qué prefieres creer? Y esta es la introducción de Cara a Cara de esta noche y les agradezco a todos ustedes que estén aquí muy al pendiente. Ya saben, a través del chat de Maussan Televisión ustedes pueden dejar sus cuestionamientos, sus opiniones de todo lo que se vaya diciendo a lo largo de esta transmisión. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde Garden Santa Fe hacia toda la República Mexicana a través del 3.3. Muy bien, pues les presento a Jesús de Nazaret. Él es conductor del podcast Más Allá del Miedo. Jesús, un gusto saludarte. Gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por la invitación, Johanna. Un gusto. ¿Los rituales nos sirven solamente para la prosperidad o hay rituales para más cosas?
Hay rituales para más cosas. Yo tengo mi opinión sobre este tipo de rituales, a lo mejor un poco diferentes que hasta mis propios colegas, pero por supuesto que hay rituales para todo tipo de situaciones. Muy bien, pues muchas gracias y bienvenido aquí a Cara a Gracias. Cara. Gracias. También tenemos a Mauricio, Mauricio Fernández, quien viene esta noche para hablarnos, darnos su punto de vista y ayudarnos a seguir entendiendo lo que pasan con los rituales, porque no necesariamente tienen que ser esos rituales cargados hacia la Santa Muerte, el demonio, o a Dios o a los ángeles, sino que también a través de la meditación y el conocernos internamente podemos entender y podemos llegar a conclusiones. Gracias, Johanan, por tu invitación. Es para mí un placer sentirme aquí contigo y con los panelistas. Cada persona busca en su trabajo interno encontrar todo aquello que requiere y necesita. Algunos lo harán de una manera, otros irán más profundamente, entendiendo que cada paso que da lo lleva al objetivo que requiere y necesita. Así es, muchas gracias Mauricio por estar aquí esta noche con Gracias nosotros a ti, en Cara a Johan. Cara. Gracias. También tenemos a Martin George, él es máximo líder del culto y devoción a la Santa Muerte. Un gusto saludarte, gracias por estar aquí con nosotros. No, Johanan, al contrario, es un placer y de verdad agradezco la producción y bien a toda la gente que te sigue por este estupendo canal y sobre todo este estupendo programa y estamos a tus órdenes y también le agradezco a los colaboradores, esta mesa de debate y a toda la gente que está aquí por la invitación y estamos a tus órdenes. ¿Se puede a través del culto a la Santa Muerte tener un beneficio? Claro que sí. Podría mencionar tres: salud, dinero, amor, prosperidad y estabilidad. Y lo podemos obtener. Es rápido, según aseguran. De acuerdo a tu intención, tu firmeza. Para ello mismo debes de tener honestidad, ¿sí? Firmeza, tolerancia, constancia, devoción, oración, y eso va a resultar. Pero tienes que ser muy transparente en lo que deseas. Eso, muy bien. Más adelante ya nos vas explicando en qué Correcto. consiste. Gracias. Tenemos también a Alejandro Vargas, él es presbítero y licenciado en Derecho Canónico. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Johanan, por la invitación y bueno, estamos aquí nuevamente compartiendo con un gusto. Así es, se asegura que ya los santos, las vírgenes y Dios ya se tarda mucho en realizar un milagro y dar la prosperidad. ¿Será cierto? No, más bien quien se tarda mucho es el hombre en hacer constancia y ante todas estas devociones que van apareciendo, ¿verdad? Que son distractores precisamente y van distrayendo en esta parte de la fe y hacen, ¿verdad? Que vaya la gente por otros lados y al final vuelve nuevamente a recurrir hacia Dios y hacia las devociones que tenemos como iglesia. Entonces, ese es el camino de lo tardado. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Gracias. También tenemos a Yamarash, él es vidente y esotérico. Yamarash. Johan, muchas gracias a todos los panelistas, al público, a toda la producción. Qué dicha, qué honor estar aquí en este espacio. Pues gracias. ¿Realmente se puede obtener la prosperidad pidiéndole a la Santa Muerte, a un demonio? Hay que evaluar bien la esencia del alma humana, porque siempre queremos apegar a la maldad, a la brujería, a los rituales, pero hay que recordar que inclusive quien tiene una religión, quien esté en una institución, se ha deformado, ha hecho actos aberrantes, entonces nos damos cuenta que esa es una alternativa para conseguir un objetivo, nos da una seguridad, aparte de que nos da las condiciones para poder obtener el anhelo, el deseo, el objetivo. Perfecto, ahí está. Ya conocieron ustedes a nuestros panelistas de esta noche de Cara a Cara, la noche del debate. Les recuerdo las vías de comunicación a través del chat de Maussan Televisión en YouTube. También tenemos el 55 55 55 0005. Ahí, si usted llama, alguien le va a contestar, puede dejar su mensaje. Tenemos también las vías de contacto a través de las redes sociales de Maussan Televisión y las de un servidor en YouTube, Spotify, @Johanan Díaz. Ahí las está mirando también en pantalla para que ustedes me sigan y estén muy al pendiente de todo lo que les vamos dando a conocer, no solamente a lo largo del programa, sino durante toda la semana que estamos ahí siempre compartiendo mucha información referente a los temas de las otras realidades. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias a ustedes también por estar aquí. Martín, el culto a la Santa Muerte no es nuevo. Esto viene desde hace mucho tiempo atrás y siempre se le ha pedido algo. Correcto, el culto como tal tiene historia. Es una historia y repito e insisto, es la parte cultural no solamente de una nación, sino del mundo entero. Para que existieran hoy por hoy las religiones, se cree en algo divino, celestial, poderoso, causa primera de todas las cosas, que es vida, pero también
nos enfrentaremos a futuro a lo que es la muerte. Entonces hay que considerarla. Y en ese sentido, vamos canalizando nuestras necesidades y solicitando la ayuda de un ser espiritual. Claro, Yamarash, se dice que es muy rápida, que actúan de una manera tremenda y que por eso tiene tantos seguidores. Pues tampoco comprarse caprichos, siempre es justa y hay que hacer una labor. Sí, esto también conlleva a tener toda una investigación, a tener un conocimiento, porque todo genera una consecuencia. Cada acción tiene una repercusión de la misma magnitud, por lo cual siempre se orienta a pedir cosas de bienestar, de realización, de progreso, porque es lo que se espera. Lamentablemente hay quien está desvirtuado, mal enfocado, tiene otra percepción y está guiado por el odio, por el coraje y también pues hace acciones místicas para cobrar una venganza o para hacer un daño. Claro, Jesús se asegura que si se le pide a la Santa Muerte, te lo da todo. ¿Será? No coincido con esa afirmación. No creo que lo dé todo, porque no creo que exista deidad que lo pueda hacer. Hay personas pues que se adentran tanto en la creencia que también pueden llegar a caer en el fanatismo. Claro. El fanatismo en cualquiera de sus vertientes, de sus iglesias, de sus religiones, puede ser dañina. Entonces se tiene también esa mala percepción de que la Santa Muerte te va a cumplir todo lo que le pidas y yo creo que es una idea equivocada. Ok, perfecto. Se asegura, esto por versiones periodísticas, que lo que más tiene una mayor penetración en la zona central de la República Mexicana, desde luego es la Virgen de Guadalupe. En segundo término estaría San Judas Tadeo, pero en un tercer punto, padre, el culto a la Santa Muerte. Tremendo, ¿no? Sí, hay una parte primero que no podemos negar. A la muerte nos vamos a enfrentar todos, ¿no? Es ahí una no hay vuelta parte de hoja. Que no podemos negar, ¿no? Que es a lo que nos vamos a enfrentar todos. Pero precisamente partiendo de ahí, todo ser humano, me parece, o todo hombre, me parece que siempre busca la trascendencia. Y en el trascender precisamente ha venido eso a Jesucristo, a vencer a la muerte, para regresar hacia el Padre, que es aquel que nos ha dado la vida. Yo creo que quien da todo es Dios, ¿verdad? Y Dios nos da todo desde el momento que nos da la vida y nos da la libertad para que nosotros mismos podamos creer en Él o no creer en Él. Y desde ese caminar, Dios nos va dando todo y como bien decían hace rato, ¿verdad? ¿A base de qué? Constancia, oración, ¿verdad? Devoción, estar presentes, estar siempre ahí en las manos de Dios, es lo que nos va a ir dando esta parte, ¿no? Y la Santa Muerte ha ido tomando esta posición precisamente en el irse desvirtuando o en el querer también la inmediatez. Claro, muy bien, Mauricio. No es necesario pedirle absolutamente a nadie, porque todo lo tenemos dentro de nosotros, según nos han mencionado. Bueno, sería pretencioso creer que nadie está por encima de nosotros. Creo yo que nuestra capacidad permite que vayamos poco a poco descubriendo qué requerimos y necesitamos. Muchas ocasiones algo que no te llega, no te dan, no obtienes, puede ser que sea tu mejor ayuda. Porque muchas veces aquello que tú estás solicitando puede ser algo que obstruye tu crecimiento, tu desarrollo y tu camino. Perfecto, muy bien. Nosotros vamos a un corte, vamos a nuestro primer corte, así que estén muy al pendiente. De verdad que hoy va a estar muy interesante todo lo que nos tienen que decir para entender estos temas, estos rituales y esa necesidad del ser humano. Esto es Cara a Cara, la noche del debate. Regresamos. Canal 3.3 Maussan Televisión. Ya estamos de regreso en Cara a Cara, la noche del debate. Creo que a todos nos llama la atención esa parte donde nos aseguran que ya ahora los santos, las vírgenes, incluso Dios ya no está acelerando esos procesos que necesitamos para que nos vaya bien. El padre Vargas nos decía que no, las cosas no son así, pero debemos de entender también, Yamarash, que esto pareciera que va de la mano con los tiempos que estamos viviendo tan convulsos, no solamente en la República Mexicana, sino en prácticamente todo el mundo. Hay mucha agresividad. Fíjate que es importante entender que hay una diversidad, que no todos podemos ser iguales ni pensar de la misma manera.
Y estamos muy acostumbrados a que nos adoctrinaron, nos impusieron en la Santa Inquisición lo que la mayoría de los mexicanos creen. Pero actualmente, gracias a la necesidad, llega un punto donde se cuestiona. Precisamente las fallas dentro de la institución, de sus líderes religiosos, llevaron a voltear a ver otras creencias, otros caminos que también tienen que ser respetadas, porque son una manera de alimentar la fe, de conseguir esos anhelos, esos deseos. Claro, desde luego, padre. La culpa la tienen ustedes. No, justamente somos seres humanos, justamente como decía, ¿verdad? Cada uno Dios nos ha hecho únicos e irrepetibles. Ninguno de nosotros está así. Y no sé si sepa bien qué es la Santa Inquisición, porque no es la que adoctrina, ¿verdad? La Inquisición no es la que adoctrina, la Inquisición es la que juzga. La Inquisición es la que acabó con muchas cosas, pero no es la que doctrina, ¿no? O sea, primero eso, no es la que adoctrina y tampoco fue la que adoctrinó aquí en México. Pero cuando llegaron de Europa, los españoles no llegaron con el amor de Dios que ahorita inculcan. Pero esa parte también no es parte de la Santa Inquisición. Entonces, ¿hubieron cruzadas hay que ver toda en nombre esa de parte. Dios? No, bueno, una cosa es la Santa Inquisición y otra cosa que sean los que adoctrinen, porque no adoctrinó Pero la así Santa se logró Inquisición. penetrar la creencia Entonces, que actualmente tenemos en esa los parte mexicanos. es donde se va precisamente caminando y también la cuestión de que podamos nosotros ver que sí, en la diversidad que somos como personas y en esta libertad que Dios nos ha dejado, precisamente volteamos a ver otras cosas, ¿no? Eso jamás se ha negado, ¿no? Y es una parte que ha estado presente desde el principio del mundo hasta nuestros No, pero eso días. nos costó una revolución, una independencia y gracias a una libertad de culto, porque anteriormente quien daba la educación, quien daba el gobierno, era quien vino a imponerse con la llegada de los españoles. Y no lo digo yo, lo dice la historia que se puede investigar. Así fue y gracias actualmente a las necesidades sociales que ha pasado nuestro pueblo, ha volteado a ver otras creencias. Claro, muy bien. Y le damos la bienvenida a Chuy Campo. Chuy, buenas noches, gracias Mi por querido estar Johanna, acá. muchísimas gracias por invitarme ¿Te nuevamente. abdujeron los extraterrestres? Casi, me les escapé. Muy bien, qué bueno que estás acá. Vas escuchando todo lo que están comentando los panelistas. Desde el punto de vista histórico, en México, desde luego que han surgido, más allá de la religión católica u otras más importantes o menos importantes, pero hay muchas ahora al 2025. Históricamente esto nos llevaría a que hay una necesidad de creer en algo o hay un caos completo en cuanto a la vida espiritual. Mira, yo lo que me gustaría aportar ahorita a la discusión que estaba escuchando es que no es tan así, hermano. O sea, debo anticipar que yo soy un hereje, ¿no? O sea, de entrada yo ni católico ni nada. Pero pues nací en un seno católico, entonces pues la definición Existe un adoctrinamiento es hereje, familiar, ¿no? Porque pues, al final no soy tan católico como quisiera mi familia, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que hay una palabra en antropología que se llama sincretismo. El sincretismo es cuando una religión convive con otra. Yo no estoy a favor de la religión cristiana, ni creo que lo esté en toda mi vida, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que estas culturas todas tenían un deseo de religión y esa religión la expresaron de cierta manera combinando y ocultando ciertos mitos y ritos. Entonces, no es tan cierto como lo aseveras, no es tan cierto que hayan terminado estas religiones. Por eso la riqueza de los afrodescendientes. Y nosotros la aceptamos porque nuestro culto, el mismo término, reconoce que hay santos. Pero cosas déjame alternas. terminar nada más el punto. Y el sincretismo lo tenemos presente también. Nada más termino el punto, hermano. Pues sí, pero muchas gracias. La cuestión es esta. Hay un sincretismo. Entonces, estas culturas sí convivieron, pero de manera pasiva, de manera oculta. Quizá en alguna manifestación o algo así, pero muy leve. No se apagaron del todo. Incluso hay algo muy interesante de la religión católica, que con todo y que me cae mal, lo tengo que admirar, y es que con todo y todo, la religión católica supo entender que si apagaban completamente esta situación, se les venía una revuelta, pero sí tremenda. Entonces dejaron vivir y convivir ciertos mitos. Pero no fue la iglesia, fue el pueblo que luchó, que tuvo una revolución, una independencia, una libertad de culto. Porque la iglesia siempre se ha opuesto, todo lo que no pertenece a su ideología lo condena, dice que es del demonio, lo rechaza, lanza campaña de desprestigio. Nosotros hemos luchado a través de los años para que el sincretismo precisamente sea respetado con un criterio propio.
En Porque si parte nos sí. basamos de una manera ideológica solamente a lo que dice la institución, nos condenaría luego. En nos parte sí y en rechazaría. parte no. En parte sí y en parte no, hermano. Porque no es que hayan peleado, no, o sea, no. Pero así fue la historia. Dame chance de Gracias hablar y a la con gusto te libertad. explico. Mira, Ok. la Inquisición tenía una cosa, y en México, tenía una cosa muy particular. No podía tener injerencia en los tribunales de las repúblicas de indios. No se podía, indio no es peyorativo, es una categoría jurídica. Todo indio estaba exento de la Inquisición, solamente hay un caso. En 300 años de colonia, hermano, e insisto, yo no soy católico, en 300 años de colonia solamente hay un caso de condena a un indio, que es el cacique de Texcoco. ¿Sí? Luego, en el siglo XVI, de ahí fueron tolerantes hasta donde pudieron. Tan tolerantes que destruyeron los templos aztecas y pusieron sus iglesias. Toda Tan religión. tolerantes que mataban y sacrificaban en el nombre de Dios y no creían en No, lo pero es ellos que te decían. estás poniendo entre bueno y malo, blanco y Es negro. que así fue. No puedes venir a Ok. quererlo normalizar. Ay, si así muy fue. bien. No, Ahí, no, padre. Me A ver, desmentirá, sí. ¿verdad? Pero precisamente cuando viene esta parte de la conquista, se hace este sincretismo, como dice, de alguna manera inteligentemente lo que hacen los frailes es decir, ustedes creen en un Dios sobre todos los dioses que tienen, es el mismo Dios que nosotros tenemos, ¿no? Los dioses que ustedes tienen como Tlaloc, los dioses que tienen de la lluvia, de la fertilidad, son los santos que nosotros hemos tenido. Entonces, donde van haciendo este sincretismo, y precisamente por eso es que empieza a entrar el evangelio dentro de la cultura maya o dentro de la cultura azteca, ¿no? Y después viene, pues sí, en esta parte, digamos, de la conquista, ¿no? La cuestión en donde los templos no se destruyen, sino se construyen sobre ellos. Se No derramó construyen sangre, sobre se derramó ellos, sangre ¿no? y se impuso. Y bueno, mucho tiempo fue oculto porque las raíces familiares así lo marcan. No se podía hacer público. Costó mucha lucha social para que se pudiera acreditar, para que se hicieran campañas, porque luchamos contra una derecha que tenía todos los recursos, medios de comunicación, películas, libros, grandes instituciones, grandes templos. Nuestro culto surgió de la necesidad popular de las personas que en su momento fueron juzgadas, criticadas, rechazadas, sin que no encontraban en su fe tradicional ser acogidas. ¿Por qué? Porque siempre eran cuestionadas por su manera de vida, Todo era en la eran clandestinidad, condenadas. ¿no? Así fue como Oculto. surgió el culto. Claro. Nos costó mucho trabajo socialmente poderlo venir a acreditar. Claro, de lo que han mencionado me llamó la atención algo, porque recuerdo que allá en el 2004, cuando inicia el culto a la Santa Muerte de manera pública, y creo que Martín muy bien se va a acordar, que hubo una campaña tremenda de la Iglesia Católica donde decía, si tú le pediste algo a la Santa Muerte, ven, aquí a Catedral tenemos un lugar, una capilla para que tú te puedas arrepentir. Y fue una persecución muy fuerte que hubo contra ustedes que seguían todo, que estaban dando a conocer todo el culto a la Santa Muerte. Correcto. Efectivamente, el movimiento que hizo la Iglesia en contra de las imágenes fue tal cual como tú lo relatas. Pero quisiera yo comentar algo. Sí. Mitlantrilcigua ni Xochitl, Mexica Tiagüí, Citlán Tonatumesli, Santa Muerte, Flores y Canto, Mexicanos Adelante, Estrella, Sol y Luna. Y esto es antes de que llegaran los respetables sacerdotes católicos. México es tradicional, es cultura, es fuerza. ¿Sí? Y hablando de antropología, estas palabras y estos códigos son más que claros. ¿Sí? Y efectivamente, invitaban a la gente que llegara a la catedral y que se incinerara y que se quemara una imagen porque era Satanás. Entonces creo que hay que también manejar las cosas con pinza y en lugar de criticar y señalar, que expliquen motivo, causa, razón. Y algo que creo que está pasando en este momento, quisiera yo dejarlo muy claro, Sí. el culto y la devoción a la Santa Muerte. Y los devotos de la Santa Muerte no tenemos nada en contra de la Iglesia. Ok. Pero sin embargo ellos piensan que su postura sí es para criticarnos y para señalarnos. Pero nosotros somos de un libre albedrío. Claro, muy bien. Tengo que hacer una pausa y me Correcto. gustaría que regresáramos con esta parte, padre, porque vemos que en mucho de lo que hacen en estos rituales o estas misas de la Santa Muerte o actualmente al demonio, tiene mucho que ver la Iglesia Católica, que son los mismos rezos, que son los mismos cánticos, en fin. Y creo también, Chuy, que esto nos llevaría a entender que esto es muy fuerte y que en estos momentos está penetrando muy fuerte nuestra sociedad. Vamos a un corte. Recuerden, estamos en Cara a Cara, la noche del debate. Regresamos.
Coruscant Televisión. Buena televisión. Nos quedamos en el bloque anterior hablando acerca de esta parte donde mucho de lo que se utiliza en esos rituales o en esas misas a la Santa Muerte proviene precisamente de la Iglesia Católica. Y es ahí donde entendemos entonces que se fusiona esta parte para que eso, Yamarash, que estaba oculto, Martín, que estaba oculto, salga a la luz y retomar algunos elementos de la Iglesia Católica. ¿Esto es así, Martín? Probablemente sí. Tengas mucha razón en tu cuestionamiento y una pregunta, recordando que hay documentos, ¿sí?, de un gran periodista que es mexicano, Edgar Escobedo, que estuvo trabajando para el periódico Le Monde, donde con testimonios en la plaza de San Pedro, en las catacumbas, hay una imagen de la Santa Muerte. ¿Sí lo sabían? Claro. Entonces, ¿por qué no acercarnos a Dios de esa manera, en comunicación, de oración, con algo que no está prohibido y que, sin embargo, el ser humano lo quiere limitar? No, yo me expreso tal cual como lo soy. Sobre todo, el respeto común o en general a cada uno de individuo. Religión, profesión, Claro. dogma o creencia. Mi respeto es para todos. Claro, Y no desde prohibir. luego. O sea, el devoto de la Santa Muerte no le prohíbe al católico, oye, no creas en Dios. Es respetable. Y en su mayoría, perdón. Y me atrevo a decirlo porque en base un poco a la experiencia que llevamos, ¿sí?, casi tengo 35 años recorriendo la República Mexicana, parte también del extranjero, y ninguno de los devotos a la Santa Muerte me han dicho, no creas en Dios, aléjate de los católicos, jamás. Entonces, si hay un camino llamado oración, vamos a utilizarlos todos. Claro, y yo doctor creo, Yamarash, Johan, sí. que es más antigua aún que la Iglesia Católica. Si nos vamos a las partes ancestrales, los mayas, por ejemplo, Yunquimil, los aztecas, como decía Martín Josh, pero no solamente aquí en América, si nos vamos a Europa, Asia, Oceanía, la muerte ha tenido una presencia en un culto de un hombre, de una manera, de una figura, de una deidad diferente. Interrumpiendo un poco a Y va a Yamarash, pedir aquí su lugar. haciendo Claro. nada más Martín. un pequeño un intercambio de palabras, presumimos, en el buen sentido de la palabra, que existen más de 15 millones de devotos de la Santa Muerte. 15 millones. Claro. ¿Eso sería nada más en la República Mexicana? En el mundo. En el No, en mundo. el mundo. 15 mundo. millones. Pero Sí, es en el mucho. mundo Es todavía, mucho. todavía no Claro, crece. desde Yo he recibido luego. llamadas de Europa, Uruguay, Paraguay, Argentina, España, Japón, Tokio, el África, como devotos de la Santa Muerte. Es que, o sea, digo, respetable. la realidad, padre. la realidad es que la muerte, por supuesto, que ha estado presente desde el principio. O sea, toda persona que ha nacido ha muerto. No hay nadie que No se le puede Entonces, vencer. por eso, porque o sea, si fuera entonces, mala, eso que nada más dicen vendría no con los es- malos. Eso Hay que que dicen no es considerarla. una cuestión, Claro, eso desde que luego. dicen es Hay que una cuestión considerarla, pero precisamente vencida. y lógica, pues, o sea, que digan que ahorita está ese culto porque como que apenas se está redescubriendo lo que No, está no se está inventando el Es hilo algo negro. que está desde el principio, desde Porque que lo hizo el hombre creador. Desde el nace, origen del hombre. Desde que el hombre nace y muere, desde ahí está presente la Porque muerte. lo hizo Dios, La le dio muerte la está en visión. nosotros desde que Precisamente, estamos en ahora el la vientre de cuestión, nuestras mamás. sí se habla Claro. de vencer, ¿por qué? Porque precisamente hay una parte en el Antiguo Testamento, cuando De moría acuerdo la a su gente, creencia. se iban al Sheol, que era el lugar de los muertos, donde Pero- estaban precisamente no, los muertos. pero Para eso eso no, viene literalmente Jesucristo, no se puede. para romper Sería un ese lugar, zombie. para romper ese lugar, exactamente, para romper ese lugar, y entonces todos puedan pasar al cielo. Entonces, precisamente, esa es la parte de la trascendencia que constantemente va buscando el hombre, y me refiero a se vence en una cuestión de que no crean en la muerte, porque en la muerte todos tenemos que creer, en algún momento nos va a llegar. Pero el punto es ese, ¿por qué se ha vencido? Porque precisamente Jesucristo nos da la trascendencia para regresar a donde hemos La venido. palabra vencer no es se ganar. queda en el lugar. Exactamente, Jesucristo ha ganado a la No, muerte. no ha por eso ganado, Es una resucitó al creación tercer día. perfecta que Dios Por le eso dio. resucitó al tercer día, porque ha vencido a la muerte, le ha ganado a la Eso es lo muerte. que dicen No se quedó ahí, pero no nosotros se quedó hasta el día ahí. de hoy no hemos No visto se quedó Es ahí. que biológicamente es imposible porque si no Sí. sería un zombie. Es una realidad desde que nacemos Sí, por y la supuesto, creó por alguien supuesto, superior por que es eso, Dios. exactamente, y el Hijo de Malinterpretarlo Dios a una es el que manera viene, el que conveniente, la Vamos a hablar vence, por uno, por favor. el Hijo de Dios es el que viene, el que la vence y el que sigue vivo.
Pero biológicamente eso es esa imposible. la parte. No es Y imposible, si no creemos ahí en la está, por eso ciencia, resucitó al tercer día. no podríamos entonces Por tomar en eso cuenta la resucitó al electricidad, tercer el día. internet. Tiene Ahí un está también antecedente la la cuestión, ciencia. ahí está la cuestión de la sábana de Turín, lo puedes ver. Biológicamente es imposible. Ahí están muchas cosas. No es posible Entonces, biológicamente ahí hablando. está la parte. Ideológicamente tal vez lo acepte como una parte Pero es que no es trascendental. exactamente, es la Porque no parte puede donde existir un humano trasciende que el pueda hombre. ir en contra de la biología en cuanto le Jesús toca. no fue en tener contra de la, biología. ¿Y en dónde está Jesús murió físicamente y aquí? resucitó. A ver si me entiendes. Pero eso es una Murió ideología, y es una resucitó. filosofía. No va en contra de la biología. No es algo Esto nos llevaría, a ver, resucitó. ambas partes nos llevaría entonces a entender que el culto a la Santa Muerte, los rituales que se le hacen, nos van a ayudar para ser mejores como personas o para obtener un beneficio, o es qué? ¿Cómo debemos de entender, Un beneficio. Martín? Un beneficio. Yo soy testigo fiel Sí. de muchos devotos de la Santa Muerte que sus vidas han cambiado desde que se acercan a hacer una oración y se perfilan con humildad y con respeto y encomiendan su oración a un Dios divino y le piden a la Santa Muerte. Modifican sus cambios. ¿Sí? Hablo también de enfermedades graves, SIDA, niños demasiado enfermos, problemas totalmente fatales. ¿Y lo han encontrado qué? En el culto y la devoción a la Para Santa mí es Muerte. desafiar su realidad. Johan, definitivamente es una situación que no tiene explicación, pero que a través de la fe puede obrar y puede resultar algo extraordinario, más allá de una explicación, más allá de una teoría, más allá de una hipótesis, es una realidad. Por eso mismo la gente se ha permanecido en este culto, porque ha escuchado muchos mitos, muchas cosas de campaña de desprestigio, muchas ideologías, pero cuando pasan una situación difícil y se encomiendan, Sí, claro. le piden y se convierte en su realidad, es cuando permanecen con agradecimiento. Cuando uno Claro, la vive, Marco. la experimenta Ok. y logra el beneficio de una ayuda celestial o del cosmos, es ahí cuando uno se siente agradecido. Pero y entonces padre, la muerte correspondido. ¿Está de o sea, acuerdo con como- lo que dicen ellos? Pues no, porque la muerte está con Dios o no está con Dios. No, entonces, está en Pero ¿por qué También, querer con la competir a 10 Dios no con la crees, muerte si puede entonces, ser un complemento, puede ser una pero servidora? es lo que no ¿Por qué entiendo. tener el ¿Dónde está ego falso de complemento? querer ¿Dónde está el tener una razón? complemento? No, nada más explica dónde está el complemento. complemento está que A ver, usted estuvo en el porque vientre de su entonces no mamá hay y una tenía vida y cuestión. tenía Como, yo le preguntaría al padre Abrazo. cómo si él cree en Cristo, las mismas otras religiones que también creen en Cristo, los protestantes, los cristianos, tampoco se pueden poner de acuerdo si creen en el mismo Dios, todos prometen el mismo camino a la gloria. Entonces eso quiere decir que queremos tener a Pues fuerzas ahí una verdad está, si todos absoluta. prometen el mismo camino a la Pero ¿por gloria qué es no porque son una estamos de misma? acuerdo. ¿Por qué no son una misma congregación? ¿Por qué se Todos. tuvieron que dividir todos? Precisamente porque en hay hacer diferentes grupos. por lo mismo que Por el digo, ego del Dios nos humano ha de querer hecho a tener la cada razón. uno de manera especial y de manera única no, no y hubieran diferente, cristianos, y cada quien protestantes, exactamente testigos. ha ido Ok. descubriendo ciertas cosas. Es el ego de querer tener la verdad absoluta, de decir solamente yo soy el camino. Y no hay que entender que hay una diversidad No, y yo que no soy el pueden haber camino, el muchas camino es maneras de Jesucristo. llegar La a verdad ese y el camino es Ese Jesucristo. solamente Vayamos es un hablando de nada uno más. por uno, si no... Si no ya queremos casi no entender nos que hay una diversidad, nos vamos a cerrar en un mundo nada más de ver un enfoque, pudiendo ver Claro. todo un contexto general. Muy bien, Jesús. Sí, yo quiero regresar al punto que manejaron desde el principio. Al principio. Porque sí, yo creo que es un punto bastante importante. La cuestión de los sincretismos. Aquí el presbítero nos dijo que pues fue la forma de permear en las poblaciones de forma pacífica, podríamos decir, y yo estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto. ¿Por qué razón? Porque si nuestras deidades antiguas no hubiesen sido sincretizadas, nosotros no hubiésemos tenido esa imagen de la Santa Muerte que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, yo creo que esa clase de movimientos era necesario para tener la imagen que hoy se tiene. Ahora, de la cuestión de que se quiso suplantar a la fuerza estas deidades, esa sí es una realidad, sí es algo cierto. Los invito a que vayan al Museo de Antropología e Historia y vayan a la zona donde están las imágenes de Mictecacíhuatl y Mictlantecutli. Hay algunos altares muy interesantes donde los primeros frailes que llegaron a hacer la evangelización destruyeron las caras de esos dioses. Claro. Y pusieron la cruz, hicieron de aquellas piedras enormes y llenas de figuras lo que ellos llamaron un altar. Entonces, si bien es cierto que hay una sincretización completa, sí hubo una destrucción completa también de muchos de esos templos, muchas de sus deidades o representaciones de sus deidades, y gracias a eso se tiene lo que hoy conocemos como la Santa Muerte. Claro, desde luego. Es ahí, Chuy, entonces, Mauricio,
que debemos entender que la muerte desde luego no la podemos parar en ningún momento y es un proceso normal y natural de todo ser vivo sobre esta faz de la tierra. Fíjate que algo muy interesante es que ¿por qué tenemos que orar a la Santa Muerte si vamos a morir? En mi manera de ver las cosas, nuestro mayor problema es lo que sigue después, mis pendientes, lo que no he resuelto. Si yo en este plano voy trascendiendo aquello que me limita, no tengo por qué estar preocupado, angustiado de qué sigue después de que parta, porque posiblemente al partir yo encuentre todavía aún otro aprendizaje en el camino que me va a llevar a comprender cuáles siguen siendo mis limitaciones y de ahí ir creciendo y avanzando. Claro, muy bien. Tengo que hacer una pausa, regresamos, así que no le cambie, no se vaya. Esto es Cara a Cara, la noche del debate. Regresamos aquí, estamos completamente en vivo, transmitiendo desde la Ciudad de México hacia toda la República a través del 3.3. Regresamos. Canal 3.3. Maussan Televisión. Estamos de regreso en Cara a Cara, la noche del debate. Muchas gracias a todos ustedes que se encuentran ahí en casa. Ya saben, a través del chat de Maussan Televisión, ustedes pueden dejar sus cuestionamientos, pueden dejar sus opiniones, que más adelante las vamos a ir sacando, para que ustedes que nos miran en estos momentos puedan también ser partícipes de este tema que llevamos hoy aquí esta noche. Así que bueno, el culto a la Santa Muerte desde luego que siempre va a generar una polémica, los rituales y todo esto nos llevaría entonces a entender que hay, nos han dicho nuestros panelistas, 15 millones de personas aproximadamente en todo el mundo que le rinden culto a la Santa Muerte. Chuy, ante estas cifras, realmente es algo que yo creo que nadie pensaba que iban a alcanzar estos niveles de personas o de feligreses. Es que la cuestión, mi querido Johanan, y por lo cual quería platicar, o sea, en serio dialogar, no estar discutiendo así sin tono. Lo que sí quería dialogar es que le prestan mucho, y es una crítica constructiva, hermano, le prestan mucha atención a lo que dice la Iglesia Católica. Sí. Pues ustedes, ¿qué? Pues que diga misa, literal. A final de cuentas, los cultos populares son los que prevalecen. Yo veo aquí un problema de apreciación, porque está la ortodoxia, que esa es la que es intolerante, y la adecuación de la ortodoxia, que son las religiones populares, las religiosidades populares. Entonces, sí, efectivamente, ahorita como decía el compañero, es evidente cómo llegaron en el siglo XVI y destruyeron. Pues llegaron en plan de conquista. Llegaban con Fray Bernardino de Sahagún y le decían, oye, este es el dios de la muerte. Y él le apuntaba, ok, es el demonio, ¿qué tal? Porque él para todo era demonios. Porque en el siglo XVI llegaron con ese plan. Pero ¿qué pasa en el siglo XVIII y XIX? Ya no pueden seguir con esa retórica. Entonces los cultos populares toman poder. No es tan reciente esto del culto de la Santa Muerte, como en Latinoamérica en general, ¿sí? Sino que sí se dio, gracias al poder popular, se dio esta situación. La Iglesia Católica, desde la ortodoxia, siempre te va a decir que no, porque no es negocio. O sea, así de simple, decir, estos también tienen la razón, pues dime qué negocio va a decir eso. Claro. Nadie va a decir eso. Lo que va a pasar es que hay una ortodoxia y también hay adecuaciones. Siento ocioso, para terminar, siento ocioso estar esperando que apruebe la Iglesia Católica algo que ustedes ya están viviendo en mito y en rito, en cultos, en prácticas. ¿Para qué buscar el visto bueno de la Iglesia Católica? Claro. Es completamente ocioso. Johan, mira, no buscamos el reconocimiento y tanto que existe y que se ha divulgado y que no necesitamos que sea reconocido ni por el Papa ni por ningún tipo de institución. Tampoco hacemos promesas después de la vida, ni paraísos, ni nada. Aquí en este mismo plano terrenal las personas presentan pruebas, situaciones, cuestiones difíciles que es intervenida ante ese poder superior para llevar esa petición, para que logre intervenir y decirle directamente al patrón, al jefe, ¿sabes qué? Darle una oportunidad. ¿Ha tenido una identidad? Sí, porque no solamente estamos
apegados a la Iglesia Católica. Actualmente en nuestra ceremonia espiritual también recitamos mantras, también hacemos meditaciones, hemos ido integrando un sincretismo, pero no solamente católico, sino una parte universal del culto a la muerte. Desde luego. Entonces no ha necesitado el reconocimiento porque existe. Imagínate, si nos hubiéramos esperado a que la Iglesia nos reconociera, no hubiera tanta divulgación. No estoy diciendo eso. No estoy La diciendo, realidad es de que jamás han necesitado su reconocimiento. no estoy diciendo eso, hermano. No estoy diciendo que ustedes esperaran. Al contrario, lo que estoy diciendo es que los cultos populares se impusieron. Eso es lo que Así estoy fue. diciendo. Ahora, esta situación que te causa estridencia, que dices, bueno, es que nosotros intercedimos, todas las religiones, todas te venden exactamente la misma situación. Sí, esto de, ay, pues alguien intercede por nosotros y nos lleva, ustedes es la muerte. Para otras religiones va a ser otro intercesor. Incluso en la religión católica, uno de los grandes problemas que yo tengo con la religión católica es que la gran intercesora ni siquiera es Dios, es la Virgen María. Es la que anda para arriba y para abajo. Y ¿Sabes ni cuál es siquiera el Dios. detalle de aquí? Déjame terminar la idea, hermano, porque tienes esta onda de meterte. Mira, la situación en suma es que hay sincretismos, hay religiones y ustedes mismos como religión han cambiado. Ahorita lo que me estás diciendo se logró gracias al siglo XIX. En el siglo XIX los cultos se diversificaron porque la iglesia perdió poder, la iglesia católica. Entonces surgen dos grandes vertientes, hermano, esotéricas. Surge el espiritismo y la teosofía. Lo que tú me acabas de contar es de la teosofía. Fíjate qué bonito cuando tú entiendes el contexto histórico del que estás partiendo y que las religiones no son estáticas, son vivas. La gente, por sus cultos populares, son las que los mueven. ¿Sí me entiendes? O sea, a final de cuentas, lo que le estás criticando es algo que ustedes mismos están viviendo como religión, que es el transmutar, el entender ciertos entornos, ciertas culturas, ciertas sociedades y decir, ok, ya no es la católica, ahora pueden ser distintos credos. Entonces, en ese sentido, está bien, pero todos venden la misma situación. Ya, muy bien. Llamarás. Yo le pediría que veamos un contexto más extenso, porque a pesar de que hay una oferta, a diferencia de cualquier otra religión, nosotros no teníamos una organización, ¿sí? Una institución que tuviera un presupuesto para tener espacios tan grandes, para darse tanta difusión, eso sí sino fue. al contrario, fuimos De poquito en poquito. claro, en campañas de desprestigio, siempre fuimos estigmatizados, con prejuicios de que era solamente para gente mala, para un sector de la población pobre. Sin embargo, con el paso de los años ha ganado una popularidad y eso es lo sorprendente de este culto, que no ha necesitado un adoctrinamiento, gente que ande tocando de casa en casa, que se renta en espacios televisivos para difundirlo. Esto ha surgido gracias a ese pueblo, como tú mismo lo Y ahí hay una... Y eso es lo interesante. Ahí hay una cosa que es de mucha valía. Porque si bien las personas, la gente popular es la que necesitaba que se reorganizara el caos en el que vivía, en ocasiones la religión católica no les bastaba. No quiero decir que no funcionara, sino que no les bastaba. Entonces voltean al culto a la Santa Muerte y ahí sí su caos se convierte en orden, que a final de cuentas eso es lo que piden todas las religiones. Las religiones convierten el caos en orden. Entonces eso está padre, o sea, de la religión que tú me digas convertir el caos en orden está bien, y cuando no te basta la católica y volteas a esta y dices, ok, nosotros no teníamos presupuesto, no teníamos nada, no, pero tenían gente. Eso es lo Así es. importante. Estas personas que necesitaban y que no podían en la religión católica ser vistas o ser bien vistas, ahorita decías de los, no, es que era gente mala, pues también la gente mala necesita rezar, hermano. Entonces, como esto no era visto, no digo que con dolo, como no era visto, surge el culto a la Santa Muerte con una fuerza tremenda. A mí me fascina llegar a Tepito porque se vive, ¿sabes? O sea, ahí creo que hay más culto a la Santa Muerte que católico mismo, ¿sí? O sea, es impresionante. Lo que estoy en desacuerdo es leve, es estar peleando con una religión que se ha caracterizado porque su ortodoxia no se mueve ni un pelo a que sean vistos. Pues eso es Yo creo que el gran problema en esta cuestión de lo que mencionas no es tanto el que no sea reconocido. Porque yo pongo, siempre lo digo en cada uno de mis programas,
siempre el ataque, por ejemplo, por parte de la Iglesia Católica, que a mí me parece una real tontería para las personas que se ofenden, es que no es santa. Y estoy de acuerdo, porque para que pasen a ser santos tienen que pasar por sus procesos. Claro. Y tiene que ser una persona. Claro. El detalle está en que es santa para quien la considera santa. El sincretismo la ha llevado a eso. Entonces, la mayoría de las personas que creen en ella entran en ese conflicto porque no saben desde dónde parte la creencia. Creen que es parte de la religión católica y la realidad es que tiene una parte de ella, pero no es de la religión católica. Claro. Ese es el gran problema. Muy bien, Martín. Todo esto nos lleva a que hay rituales. Esto nos lleva a que hay esos ritos, por llamarlos de una manera global. Pero en el 2004 comenzamos a ver, a conocer el culto a la Santa Muerte y conforme ha pasado el tiempo ya hay una mezcolanza de religiones, de ideas, Es tremendo lo que ahora, pareciera que ha mutado este culto a la Santa Muerte. ¿Así debemos de entenderlo? Vamos a entenderlo de esa forma. Solamente aclaro. Sí. Santo es aquel que hace la voluntad de Dios, aunque no sea reconocido por el hombre o por cualquier iglesia. Es un santo divino. 2004. Quiero presumir desde el 2002, pero tuvo un mayor aplomo, pasos lentos, pero alguna vez también agigantados, ¿no? Porque el culto de devoción a la Santa Muerte, y claramente lo dijo aquí nuestro amigo también, Tepito, alfarería número 12. Me siento yo orgulloso de vivir en ese barrio. Yo vivo en Tepito. Ese calor, el poder convivir con esa cultura, con ese calor, con ese lenguaje, nos hace también, no distintos, pero sí nos hace ver como unas personas donde hay mucho arraigo de fe. Claro, vamos a dejarlo aquí, Martín. Regresamos contigo. Tengo que hacer una pausa. No le cambie, no se vaya. Estamos en Cara a Cara, la noche del debate, completamente en vivo, transmitiendo desde la Ciudad de México. Regresamos. Maussan Televisión. Buena televisión. Estamos de regreso en Cara a Cara, la noche del debate. Ya pasamos la medianoche, entonces vamos a los rituales. ¿Qué se hacen los rituales? Se aseguraría que es el líquido vital del ser humano el que se utiliza en esos rituales. ¿Es cierto? ¿Se utiliza algunos animales? ¿Será cierto? O incluso hay quienes aseguran que también son seres humanos que se utilizarían dependiendo qué es lo que necesita aquella persona que está solicitando un ritual para algo en específico. Pero desde luego también agradezco a todos ustedes que se encuentran aquí en Cara a Cara la noche del debate. Agradezco a Silvia Padilla, saludos Johanan, felicidades a tu programa. Es un gusto verte y escucharte en vivo. Amo la idea que tuvo el señor Maussan en crear este canal así. Lau Santa son creencias arraigadas, nacientes de sus creencias, deidades a quienes rendían culto antes de la conquista y la evangelización, y el mestizaje no termina con las creencias. Tenemos también a José Guadalupe Paz Aguilar desde Tamaulipas. Muchas gracias por estar aquí. He tenido experiencias relacionadas con rituales, pero a partir de ese momento en mi cuerpo han aparecido marcas y señales extrañas y últimamente he experimentado sucesos paranormales que no puedo explicar. Me gustaría la oportunidad de hablar con el vidente Yamarash para entender mejor lo que está ocurriendo y saludos a todos. Son algunos de los mensajes de ustedes que nos miran en estos momentos, ya saben, a través del chat de Maussan Televisión. Ustedes pueden ahí, desde luego, también dejar sus opiniones o cuestionamientos para nuestros invitados. Nos quedamos entonces, Martín, acerca de esto que nos venías diciendo, de lo que pasa ahí en Tepito, que tú vives ahí. Retomemos igual el tema, la pregunta y en los años. Bien, cuando empieza nuevamente a tener fluidez, nuevamente, el culto de la devoción a la Santa Muerte, sí, empezaron a ver este boom de altares y de muchas personas que se acercaban a esta deidad. Cuando digo muchas personas, es que hubo este tipo de personas, pero de igual, con otra creencia, con otro dogma. Ya se empezaron a involucrar, a participar más y hacer esto más grande, ya gente de la clase yoruba, de unos tatas, de unos hechiceros, de unos chamanes.
Y empieza entonces la parte igual, religión, lo místico y lo esotérico. Y es como tú lo comentabas, ¿no? Y ahí empezaron a ver distintos tipos de rituales que no tenían forzosamente que ver con una deidad como que es la Santa Muerte. Fue una mezcolanza después, ¿no? Con el Sí. tiempo. De hecho, yo siento, y lo digo con todo respeto, se empezaron a presentar los famosos eleques, los idees y eleques con una imagen de la Santa Muerte, y empezó a ver esto, ¿no? Obviamente que es bien respetable para todas las religiones y todas las culturas, ¿sí? Y a propósito, igual, si me lo permites, un saludo para todos mis amigos, babalaos, tatanquisis, videntes, como en este caso Yamarash, y todas las personas que yo tengo el gusto de conocer, también sacerdotes católicos. Claro. Pues bien, pasa todo esto, y cuando empieza a haber un colorido, inclusive en las veladoras, ¿sí? Es cuando empieza a haber mayor atracción y para algunos alguna duda, pero para todos o un poco más, una afirmación por su fe, por lo que van a transmitir a través de una veladora. Que una veladora no simplemente es una como tal, no es nada más es un objeto de luz, no. ¿Por qué son largas? Porque tienen un círculo que representan el mundo y el universo y que dentro de este vaso ¿sí? existe la cera, la parafina, el pabilo, que representa la parte carnal de cada uno de nosotros, y el pabilo, que es la firmeza que tenemos los pies sobre la tierra para solicitar ayuda al Altísimo a través de la Santa Muerte. Empiezan los rituales. Obviamente la prosperidad, hablamos de la salud, hablamos de que, repito, enfermedades muy fuertes, problemas legales demasiado, ¿qué diría? Fuertes. Desgastantes para las familias, para la comunidad, es más para la sociedad, porque habiendo personas que aún no siendo devotos de la Santa Muerte, buscaban y acercaban a esta deidad para pedir por su familiar, por un deceso, por una pérdida, por una desgracia, por un adeudo, por problemas que ya no simplemente son tan sencillos, simplemente no lo son sencillos. Claro, ¿Sí? desde luego. Sí, claro. ¿Se utiliza Yamarash la sangre de los humanos o de algún animal para hacer rituales? ¿Esto es cierto? Mira, son acciones místicas que vienen con un antecedente desde los inicios de la vida. Siempre el hombre, la mujer, estudió lo que había en su entorno. Comenzó con la naturaleza, con la posición de la luna, del sol, de los astros, y gracias a eso se fue integrando un conocimiento. No solamente podemos hablar acerca de la santería que viene de África o de Cuba. Como esto no es una religión que limita solamente a seguir ciertos preceptos, sino un culto, también vemos en el caso de mi congregación a personas que son budistas, que son del movimiento Hare Krishna, que son hasta musulmanes, que cuando tienen una necesidad, que cuando pasan una situación difícil, que cuando tienen un problema, han volteado a ver a la Santa Muerte. ¿Por qué? Porque dicen que el mayor estandarte es que es muy milagrosa. Y todas estas acciones que se conllevan, pues vienen acompañadas de elementos, de materiales, que tienen un poder por su simbolismo, por su significado. Entonces entendemos que la parte también psíquica de la mente juega un papel muy importante en lo que se hace. No es venir a practicar una ocurrencia o lo primero que llega a la mente, sino tiene que tener un antecedente de un uso de algo que ha servido a la humanidad. Claro, desde luego. ¿Cuál sería su... Padre. O sea, decías ahorita, tu congregación y culto, ¿cómo lo definirían? ¿Y cuál es la relación que tiene la muerte con Dios? Porque al final lo que están describiendo es lo mismo que actúan los santos con Dios y los mismos milagros que tienen ustedes, ¿verdad? También en la Iglesia Católica se han visto durante muchísimos años también pidiéndole a los santos, ¿no? Ahora que tenemos en puerta la fiesta de San Ignacio de Loyola, ¿no? El agua bendecida con la medalla de San Ignacio de Loyola hace los mismos milagros. Ha curado a gente muy enferma, ¿no? En cuestión física, gente que ha sido atacada con el mal, gente que ha tenido muchos problemas. Entonces, ¿cuál es esa? Digo, porque dentro de la iglesia, este contacto que hay entre el hombre y Dios que hace la conversión y que hace que precisamente el santo sea este intercesor, ¿cuál es la conexión que tiene entonces la muerte con Dios? Es que no estamos peleados. Y aquí hay que entender que han volteado a ver a la muerte porque no se sintieron parte de esa religión, porque en su momento su manera de vida, sus preferencias,
Su forma de ser fue condenada, rechazada, y la muerte fue la que los acogió como una madre, la que no juzgó, Es que yo sé no que no estamos criticó. peleados y ahora, por ejemplo, Yo te no sé puedo por qué decir, por están ejemplo, en esa parte de que ustedes son los malos, cuando, por ejemplo, San Judas Tadeo es un santo que está también de parte de pero mucho los tiempo delincuentes que le condenaron, por piden mucho ejemplo, San a Judas las personas Tadeo, que y tienen no una está actividad condenado San Judas como Tadeo. las sexoservidoras o como los homosexuales, los travestis, que eran luego rechazados. Por poner un ejemplo, hubieron otras personas que por preguntar, por cuestionar, por inclusive tener una diferencia con los padres pedófilos y con otras deformaciones de sus representantes, se cuestionaron dónde estaban depositando su fe. Y no es una competencia de a ver quién es más poderoso, yo quién es más simplemente milagroso, estoy sino es quién se pidiendo la identifique. relación, Claro. simplemente Y en la esa, relación. pues la entre relación muerte y Dios, proviene porque de la necesidad y de está. voltear a ver No, otras no, opciones que no esa han es la relación del cubierto. hombre con la relación del hombre a quien le estás pidiendo tú. Eso lo tengo totalmente claro. Pero la relación de la muerte con Dios. Yo O le sea, puedo contestar. no sé por qué le vuelven Claro, en a esa ver, parte de la vamos, Jesús. interpretación. A ver, Jesús es de que Nazaret nos va a vamos a lo O sea, es- mismo de la cuestión de los sincretismos. Si bien no está bajo la regla católica, toda la cuestión del culto a la Santa Muerte, las personas que están dentro del culto, lo toman como si fuese algo católico. Y estoy de acuerdo. Puede hacer los mismos milagros que todos los santos que quieran que están dentro de la religión católica. Pero yo creo que al punto que quiere llegar Yamarash es que bajo la imagen de la Santa Muerte no haya el mismo prejuicio que hay dentro de la institución. De que los homosexuales esos no. No, Ahí está San eran como Sebastián de temas Aparicio. prohibidos. no. Pero San Sebastián de Aparicio Con es un diferentes A ver, no, maneras de vida. pongo un ejemplo. Cuando fue la muerte del Papa, la primera imagen que se hizo viral del Papa León fue donde le dio la espalda a la bandera de la comunidad gay. Claro. Entonces, ahí es donde entran este tipo de cultos, donde este culto te dice, a ver, yo no te voy a dar la espalda, yo ven como seas, como tú quieras, como seas delincuente, seas una persona normal, aquí puedes rezar, puedes pedirme, puedes depositar tu espiritualidad, Puedo lo que conseguir gustes. milagros. Yo creo que es a lo que se refiere Yamarash, y yo creo que es donde está el punto, más que nada. O sea, Claro, muy Sí, bien. o sea, vuelvo a lo mismo. Yo estoy de acuerdo con eso, porque como les vuelvo a decir, es la misma relación que yo puedo tener con San Benito Abad que nunca conocí. Es la misma relación de lo que ustedes me están hablando Claro. con eso. Pero yo dentro de lo que profeso, sé cuál es la relación que hay de San Benito Abad con Dios, por lo cual Dios le concede poder hacer milagros. Pues la relación, entonces, ¿sabes cuál es? esa es la Llevar relación las que no almas me han- a trascender. esa es la relación que ¿Sabes no me cuál han es la dicho? relación? Desprender el alma y llevar el alma a encaminarla a otro plano. Esa es su misión que cumple. Pero esa misión la hace Jesucristo. Esa misión la hace la muerte, porque es la esa que misión la hace desprende el alma Jesucristo. y la A que ver, la pero- lleva a trascender, es la pero- misión que le da. La cuestión es que, a ver, le están pidiendo peras al olmo, hermano. Él está viendo desde su visión católica la situación y de manera muy inteligente el padre, porque eso sí tiene, que es bastante inteligente, siempre lleva a su Dios católico a discutir. O sea, él está diciendo, según, ¿cuál es la relación de la muerte con mi Dios católico? No la busquen, no la hay. Lo que ustedes están plasmando es un Dios que no tiene que ver con lo católico, aunque los mismos devotos se sientan católicos, hay una disidencia, que es lo que decía el tocayo. Pero ¿por qué existe esa disidencia? Porque la institución les falló, porque No, tuvieron no es que que le- a ver, cuestionar. sus porque están del lado de ellos. Exactamente. Hacen caso, hombre. Ahora, No es- queremos tener verdades absolutas, A ver. entonces tendríamos que contestarle bajo su No es que religión. estén... Hay que hacer otros planteamientos ver. fuera de la iglesia como tú mismo lo pediste. Exactamente, pero vea, no es que estén en contra, es que ellos ya tienen una forma, lo mismo, tienen ritos, mitos y culto, lo mismo que ustedes tienen, mitos, ritos y culto. Pero aquí el juego que están, que se me hace ocioso, vuelvo al mismo punto, es que el padre va a hablar de Dios así como el carnicero va a hablar de la vaca, hermano. ¿Sí me entiendes? O sea, no se va a salir de ahí. Lo que ustedes debiesen de entender es que estas disidencias, estos cultos, entre ellos el culto a la Santa Muerte, ya amplió el concepto, ya está Porque jugando se le dio con una otro. identidad.
Por eso, pero no te estoy atacando, hermano. No, pero es que nos estás Pero diciendo... Yo lo que estoy... Primero nos dices que nos independicemos de la iglesia. Luego dices que le contestemos al Padre bajo sus No. preceptos. Exactamente. Entonces, es que ponte no de está acuerdo. peleado el uno con el otro. O sea, yo lo que te aconsejaría es que entendieras que tu visión de Dios es distinta a la católica. Entonces, si el padre Pero te ¿por dice... qué nos cuestionamos eso? Porque nos falló la institución, porque rechazó, porque condenó. Es lo que también quiero que entiendas. Y solamente tomamos con un criterio lo que nos puede servir, pero no de manera ciega y absoluta, porque ni ellos mismos han obedecido sus preceptos, sino porque han violado a los niños, porque defraudan a las personas con el diezmo, porque han exhibidose los medios masivos de comunicación haciendo actos aberrantes, si no le tienen miedo a su propio infierno. Y bueno, ¿y el por qué Claro, ahora Martín. también resulta que hay sacerdotes con los ornamentos y van a los altares y ofician misas a la Santa Muerte? O Y hay sea, un obispo, ¿En sí. activo? Sí. ¿Sacerdotes católicos? Sí, sí, sí. Su vestimenta, Sí, es llegan verdad. con sus hábitos. Es vamos verdad, a- ¿eh? vamos a Sí, hacer una sí, ceremonia. Padre Hay, Vargas. o sea, bueno, por ejemplo, en esta parte cuando Eso sí, estaba en eso. auge la devoción a la Santa Muerte, que un obispo casó a Niurka, ¿no? En esa fue uno de los momentos El que de iba a auge, construir ¿no? la Catedral de la Santa Muerte aquí en la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué Ajá, dicen? eso fue Vamos uno con de, él de desde los antes, ¿no? auges. Entonces, Sí, bueno, otro ya. una cuestión es, digo, yo sinceramente no sé si alguien, un sacerdote, realmente que sea sacerdote pueda ir, bueno, haga esto que está diciendo, o sea, una persona que se vista de sacerdote y a través de vestirse de sacerdote vaya y se presente y entonces se confunda, ¿no? Eso no lo podría yo, digamos, no lo podría decir, ni podría decir si es un sacerdote, ¿no? Tal como No, la sí hay ley lo casos, manda, padre, sí hay casos. o es Sí hay. una parte, ¿no? De una persona que se viste como sacerdote y va Sí hay casos. y realiza esto, ¿no? Eso, bueno, yo desde lo quizá poco que sé, no lo Pues lo eso no conozco, sería ¿no? concebible. No lo al conozco, seno sí, de la Iglesia exactamente, Católica. eso no sería concebible, ¿no? Y digo, yo no En lo el caso conozco. de que hubiera, que se detectara, bueno, sí, esta persona es un sacerdote, ¿hay algún castigo, hay algún reporte, hay algo que le hagan al sacerdote o no? Sí, tendría que haber, por supuesto, Proceso. una amonestación, ¿no? Y un proceso, porque al final sería como un retroceso en la parte de la fe que nosotros estamos teniendo y se está profesando. O al final, como todo lo que no sigue sus preceptos o su ideología, lo condenan al abismo, lo rechazan, lo juzgan, dicen que es del demonio, porque todo lo que no entra dentro de su explicación, dentro de su ideología, no hay raciocinio. O sea, nada más ven un solo punto queriendo explicar otros cuestionamientos de por qué se tiene esta fe. Precisamente por ahí Y viene. eso, también. perdón, Martín. sí lo entendemos, ¿eh? Porque es que no han entendido. Sí lo entendemos y lo escuchamos. Y está totalmente entendible. Ok, muy bien. Mauricio, con todo lo que has escuchado hasta el momento, tú que estás más en la meditación, en el conocimiento interno, ¿es necesario todo esto? El ser humano es quien hace las necesidades. Su circunstancia lo va llevando a probar aquí y allá. Todo el tiempo quiere una respuesta inmediata. No tiene la posibilidad de esperar su propio proceso de crecimiento, de entendimiento, de comprensión. Si se diera el tiempo a ir descubriendo lo que le está impidiendo obtener lo que quiere, a lo mejor llegaría más pronto de lo que ni siquiera se imagina. Pero siempre está buscando algo que le dé como un sostén. De aquí me sostengo y de aquí avanzo y de aquí continúo. Claro, a ver, entonces estaríamos ante la falta de un valor espiritual, pudiera ser. en Ante una 2025? necesidad espiritual. Ok, Más que una otra- falta, una sí, necesidad. una necesidad, y esa necesidad es la que pruebo aquí, pruebo acá, pruebo allá, y cada vez que voy probando, tenemos una necesidad de que todo se nos cumpla de inmediato. Queremos algo así, la Siempre. inmediatez, la Y rapidez. más ahora en este tiempo en el que tú puedes estar tomando tu teléfono y esperando que lo que encuentres sea lo que estás buscando, pero si alguien está tratando de darte una explicación más prolongada, ya le pasaste la página. Claro, Aunque ahí puedas obtener lo que tú buscas, pero hay mucha impaciencia. No tenemos la capacidad de empezar a detenernos un poco para buscar en nuestro interior lo que ahí, las respuestas todas están en nuestro interior.
No está mal lo que cada quien busque, profese o siga. Solamente es una profunda necesidad de tenerlo inmediatamente. Esa es la manera en como Así yo es. lo veo. Muy bien, Jesús. Tenemos esa parte también de que esos rituales que se le hacen a la Santa Muerte han tenido pues una publicidad tremenda a través de los operativos. Cuando llegan los medios de comunicación, difunden esas imágenes, vemos altares a la Santa Muerte, vemos altares a algún demonio, y esto ha permeado muy fuerte en la sociedad. Claro, de hecho son ese tipo de casos con lo que principalmente atacan al culto, pero curiosamente se fijan más en este tipo de incautaciones, podríamos decir, sobre todo en la Ciudad de México, que es muy común, pero no se fijan que también hay imágenes religiosas católicas e incluso Como que hay algunos otros un conjunto cultos. de muchas Exactamente, cosas, ¿no? o sea, yo creo que independientemente de la creencia, muchos de los delincuentes tienen creencias variadas y me atrevo a decir que la gran mayoría de personas que son delincuentes son más creyentes de la religión dominante. Se los puedo De la Iglesia Católica te refieres. completamente. Ahora, yo soy gran consumidor del tipo de contenidos como por ejemplo de los que manejan C4, que son imágenes pues, de la calle, personas que están normales y de repente van a ser atracados, van a ser robados o les van a hacer cualquier cosa. ¿Qué es lo primero que te encuentras? Que la persona antes de hacer su atraco se persina. Lo que busca es protección, lo que busca es estar en compañía de Dios. Ahora, no digo que sea algo malo. Lo único que digo es que las personas se refugian en lo que ellos creen que les funciona. Entonces, no veo nada de malo en esa situación. Lo malo está en querer condenar algo cuando lo que se tienen que condenar son los actos. O sea, que quieren Y el condenar hecho. la creencia. El hecho, claro. El hecho es lo que se tiene que condenar. Desde luego. Claro, muy bien. Yamarash. Fíjate que a diferencia de otras religiones que se basan en el miedo para poder controlar, aquí lo que se busca es un cuestionamiento, una autenticidad, explorar en su propia fe y buscar un camino único. Porque más allá de lo que te pueden venir a decir o adoctrinar, llega un punto que te cuestionas. Y pasa esto cuando pasas una situación real más allá de tu entendimiento, que requieres de un apoyo. Cuando te han fallado, te han cerrado puertas, es cuando te permites. Y en este caso los rituales de la Santa Muerte dan un alivio como una medicina alternativa para curar los males del alma. Situaciones que parecen tan complejas que el hombre ha hecho todo, ha probado de todo, ha implementado todo y no le ha funcionado. Y tengo que decirlo que llegan aquí muchos como su último recurso, pero encuentran aquí un aliento, encuentran aquí una inspiración, encuentran aquí una guía. Y es por eso que permanecen en este curso. Pero hay que hacer la precisión Uy. de que todas las religiones, sin excepción, utilizan el recurso del miedo, todas. Solo que el enfoque que le dan a ese recurso es distinto, ¿sí? O sea, no hay que excepcionar, ¿por qué no? A Para final de nuestro cuentas, culto, ¿cuál es el recurso del miedo? pues es lo mismo que estás diciendo, estoy perdido, no encuentro tal, yo tengo la solución. Eso es básico, eso es básico. O sea, Ese no es miedo. No es que tú le infundas Entonces, no es miedo, es que miedo, la gente llega A ver, con padre. miedo ya. claro. Es que la gente ya llega con miedo, no es que le Voy a infundas castigar, Dios miedo. te va a castigar. Yo nada más ese es miedo. tengo una Pero pregunta. Martín, eso ya es el castigo. No, Estoy el hablando de la castigo después. emoción. Hay un historiador muy importante, Ah. fue jesuita, de hecho, que se llama Jean Delumeau, que hace El miedo en Occidente. Es una persona muy, muy, muy bien letrada en este tema, ¿no? Y él, como antropólogo de las religiones y como historiador, te explica esta situación. La emoción es tan potente que la religión sirve de alivio, el culto sirve de alivio a este miedo, que es una emoción básica, es una emoción primaria. Pero el acercamiento que tú le das, por ejemplo, ustedes hablaban de la condena. Sí, es efectivo, la religión católica sí habla de condena en muchos de sus formas. Quizá el acercamiento que ustedes les dan es distinto, pero eso no quiere decir que no tengan el recurso del miedo, porque el miedo es una emoción primaria. Si no, los humanos no consumirían religión. Es lo increíble de este culto, que no ocupamos el recurso del miedo, sino de la esperanza. Es una gran diferencia porque podemos hablar a la suposición si lo vemos de afuera, si no pertenecemos, si no hemos tenido una experiencia. Pero las personas que se acercan, no es el miedo el que los atrae, es la necesidad. Y puede ser un común que tú dices, pero la diferencia aquí
es enfrentar las campañas de desprestigio. Estoy de acuerdo los en no estar de acuerdo. prejuicios. Estoy Eso de es lo acuerdo en no estar de sorprendente. acuerdo contigo, Eso porque es lo si que no nos nos admira. vamos a tardar una eternidad. Carnes. Yo lo que ¿Tú te has quiero sentido decir es- rechazado por la iglesia? Sinceramente, ¿te han Claro, rechazado? de muchas maneras y también por ser parte de este culto cotidianamente. No, antes de que llegaras al advertencias. culto, porque por lo que dices, Claro, yo o después de he- ser rechazado llegaste al culto, es como llega todo el Claro, mundo. yo creo que la Entonces, mayoría, porque Martín lo dice, yo lo he vivido y lo vemos en un común, la mayoría creen en Dios, simpatizan con otros santos, con la misma Virgen, pero tienen la capacidad de mantener un criterio de no creer absolutamente a ciegas todo lo que les dice la institución. Sí, pero ¿en qué te has Lo van sentido adaptando. rechazado por De la igual iglesia? manera, yo tengo un sincretismo, reconozco a ese Dios, reconozco a la Virgen, a toda la obra divina, pero tengo el poder de tener un criterio. Sí, de la tomar libertad, lo que como me dije desde el sirve principio, esa y lo libertad que la, no, Dios, pues, te la da obviamente Dios, pero rechazarlo. ¿de qué te has sentido rechazado por la Pues iglesia? parte de las preferencias, del modo de vida, de las ok, creencias ok. personales que uno tiene, y todo eso son errores institucionales muy graves. Y una también que les costó muchos adeptos fue el abuso de los menores, que se dio en un boom con el padre Maciel y con otros representantes, que también hay que decirlo. Por eso muchos de los mexicanos, de las mexicanas, voltearon a ver otras creencias, porque veían que no eran fieles a sus principios, que todo eso que promovían, que todo eso que querían predicar, en la práctica, sus representantes con sotana no lo llevaban a cabo. Claro, padre, desde luego eso fue algo muy fuerte para la iglesia, ¿no? Cuando comenzaron a darse a conocer todos estos casos. Sí, claro, fue una parte muy fuerte y más esta parte, ¿no? Que el padre Maciel. Digo que también hay que comprender un poco la situación del padre Maciel, una persona que realmente no estaba bien psicológicamente. Pero era un líder, y era un manejaba representante. una doble personalidad, ¿no? También por esa situación se da, y como en otros lados lo he dicho, ¿no? Tanto se da en la iglesia como se da en las escuelas, como se da en las familias. En ¿no? muchos No es sectores una de la cuestión sociedad, claro. exclusivamente nada más de la iglesia. Por eso es lo que le preguntaba, si se sentía rechazado Pero a precisamente diferencia del poder ¿por qué moral de la situaciones? iglesia para querer juzgar a ¿Por qué otra manera de su situaciones? forma de vida. Esa es la diferencia. ¿Te puedo Se puede dar en contestar yo? otras áreas. Pero Yo el sí poder fui moral... rechazado por A la ver, iglesia, por Martín. un sacerdote que se necesitaban sus servicios para poder ungir o poder hacer una oración a una persona que estaba totalmente grave y se negaron y no quisieron asistir. Y le estoy hablando que el de domicilio, a donde estaba la capilla o la iglesia, menos de 100 metros, y se negó. Y nunca fue. Yo lo vi. Y fui, entonces sí me siento yo rechazado por un sacerdote y por la propia iglesia. Yo lo viví. Claro, desde luego. Muy bien, Jesús. No, es que son puntos bastante importantes, la cuestión de los abusos completamente. Yo siempre lo he mencionado, es algo que ha llegado a dañar completamente la imagen de la iglesia, pero sobre todo la cuestión de las instituciones, lo que no comprenden es que la institución es lo que verdaderamente está manchado, o sea, no, las personas creen que la institución ya no funciona como debería de funcionar precisamente por esta clase de actos. Ok. Híjoles, pues llegamos a un punto donde nos damos cuenta que entonces las nuevas religiones, Chuy, los nuevos cultos están o surgen ante la falta de credibilidad en muchas de las ocasiones de las instituciones como la iglesia, que quizá a lo mejor muchas personas se hayan sentido, en el caso como de ellos, que se han sentido abandonados, simplemente. Creo que esa sería la palabra. Tengo que hacer un corte. No se vaya usted que nos mira en estos momentos, estamos completamente en vivo, así que esto es Cara a Cara, la noche del debate. Regresamos, no se me vaya. Estamos de regreso en Cara a Cara, la noche del debate. Muchas gracias a todos ustedes que continúan aquí en la sintonía del 3.3 Maussan Televisión. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues tenemos muchos comentarios, les agradezco mucho que estén aquí. Óscar Montaño, no estoy de acuerdo con la veneración a la Santa Muerte. Creo firmemente que no necesitamos recurrir a oraciones dirigidas a ella ni a otras creencias ajenas a la fe en Jesucristo. Debemos enfocarnos en lo espiritual y aceptar plenamente las enseñanzas de Cristo, sin desviarnos.
hacia prácticas que no corresponden con el Evangelio, con el mensaje del Evangelio. Muchas gracias. Tenemos también por acá más mensajes. Dice Alejandro Torres, señores, la muerte es parte de la vida. Además sabemos que la muerte no existe. Cuando dejamos este plano seguimos, ya será reencarnando o otros planos más elevados. También tenemos a Vainilla, bueno, manda saludos, muchas gracias. Tenemos más mensajes de todos ustedes. Dice por acá Margarita Bañuelos, la Santa Muerte es una vieja conocida, de muchos mexicanos porque siempre se le ha rendido tributo. Están viendo ahí en pantalla las redes sociales de un servidor, los invito para que me sigan, estén muy al pendiente en Spotify, YouTube, Instagram, me encuentran como @JohananDíaz y en el Facebook me encuentran también como Johanan Díaz Oficial. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí muy al pendiente, por los mensajes que nos están enviando. Recuerden el chat de Maussan Televisión, pueden ustedes dejarnos sus cuestionamientos, pero también las opiniones sobre cada uno de los comentarios que está compartiendo con ustedes nuestros panelistas esta noche. Muy bien, tenemos esta parte entonces donde tenemos el culto a la Santa Muerte. Vemos por el otro lado que nos dicen que mucho de esto ha nacido o ha surgido o ha ganado mayor relevancia a que hay una falta de credibilidad hacia la Iglesia Católica. Pero entonces, partiendo de ese hecho, Padre, esos 15 millones quizás estaban en la Iglesia Católica. Muy probable, ¿no? Estuvieran por lo menos más de la mitad, sí. Aparte de esa persecución que en algún momento hubo al culto a la Santa Muerte, vemos que ahora nuevamente surge y pareciera que la historia se repite como ocurrió en el 2004, pero ahora con esos altares a los demonios que vemos. Ahora ya no es la Virgen de Guadalupe, ya no es San Judas Tadeo, ya no es ni tan siquiera la Santa Muerte. Ahora son demonios quienes están en esos altares en las esquinas. Me parece que también es parte de este mismo sincretismo en donde, como hace rato decían, la búsqueda espiritual, la búsqueda de sentirse bien, la búsqueda de conseguir también algo muy rápido. Estamos también en una sociedad líquida donde todo se nos va, ¿no? Entonces la búsqueda de estar consiguiendo algo al momento nos hace precisamente en esto, porque también en esos altares que dices, ¿verdad? Estará ahí la parte, pero en chiquito ponen a la Virgen de Guadalupe, sí, o ponen a San Judas Tadeo, ¿no? Entonces este siempre sincretismo en donde precisamente, ¿no?, la fe en torno a los santos, a la Madre de Dios, sigue presente, pero se va precisamente desviando ante la necesidad y ante esta falta de espiritualidad que se va viviendo hoy en día por el tipo de sociedad y cultura que vamos dominando. Muy bien, Mauricio, al 2025 vemos ahora que las nuevas tendencias es no voltear hacia ningún lado, sino al interior, como ya lo hemos mencionado. Y para eso hay tutoriales, hay clases, hay meditaciones, hay oraciones o hay contemplación, que cuando lo vemos al final del día, esas tres cosas es prácticamente lo mismo. ¿Ante qué estamos? ¿Ante una nueva religión ahora vista desde el ámbito de que me visto de color blanco, estoy en posición de loto y ya con eso me va a llegar el bienestar y la abundancia? Bueno, el exterior no es el interior, hay que tomarlo muy en cuenta. Cada practicante busca de alguna manera ir encontrando en su interior aquello que requiere y necesita. No es que surja un nuevo camino, una nueva religión, es la necesidad de las personas, siempre y cuando tenga la paciencia de detenerse, de buscar y ir encontrando en cada paso que da lo que está dentro de su interior. No es afuera, está dentro de ti. Todas las respuestas están en tu interior. Tómate el tiempo, date tiempo. No puedas seguir corriendo como va la vida. La vida es fast track, todo es rápido. Pero si tú sigues en ese fast track, la vida misma se te va. Cuando tú haces un alto en el camino, a veces la vida misma te lo pone. Tú quieres ir muy rápido y te pone, puede ser una enfermedad, puede ser una pérdida de un trabajo, puede ser una pérdida de pareja, puede ser un divorcio, porque te está pidiendo detente, voltea, descubre en tu interior qué es lo que hay ahí. Porque cuando tú vas a tu interior, es ahí donde tú lo encuentras. Para mí es hermoso porque todos hablan de ir al interior, de descubrirse, de conocerse,
de recapitular la propia vida que estás teniendo. Entonces no está tan afuera. Detente un momento, busca en tu interior y las respuestas te van a llegar. Siempre llegan y llegan más cuando detienes tu pensamiento, cuando detienes tu prisa y cuando haces un alto en el camino. La respuesta ahí llega y tú la encuentras. Muchas veces puede ser un incienso, puede ser un mantra, puede ser una oración. Hay tantas cosas que te ayudan a descubrirlo que solamente requieres detenerte. Y eso es lo que yo les invito a todos. Claro, desde luego, muy bien, Jesús. Vemos que a través de las redes sociales, tú que tienes un podcast muy importante, que con muchas visualizaciones, vemos que muchas veces cuando se aborda el tema de la Santa Muerte hay mucho interés, pero hay un miedo también por el otro lado. Sí, sí, hay ese miedo. Yo llego a la conclusión de que ese miedo, pues es un miedo católico. Sí, porque precisamente está ese, sí, es la realidad. La gran mayoría de personas son católicas, esa es la realidad. Entonces, a este ser lo ven como algo demoníaco, aunque no lo es. Es parte de, o tiene parte de. La gran mayoría de personas, incluso las personas que hacen el culto a la santa, adoptan absolutamente todo, todo. Incluso ahorita regreso un poquito a lo que mencionaron aquí de qué es lo que te provoca el rechazo o algo así mencionaban, o qué es lo que, con lo que te sientes amenazado. Sí, lo que preguntaba el padre. Ajá. La Santa Muerte también le han dado esa clase de rasgos muy similares a lo que podría ser el Dios católico, por ejemplo, que es celoso, que es celosa también, que no puedes voltear a ver a otras deidades porque, cuidado, yo creo que esa clase de conceptos son los que adoptan los creyentes por parte de esta religión. Entonces, está llena de miedo completamente, pero también hay personas que le tienen una gran devoción y pueden ver todo desde un punto distinto y dejar ese miedo obviamente atrás. Claro, desde He luego. escuchado Muy bien. más de alguna Mauricio. vez esa cuestión, ¿no? Sí, sí, has Que escuchado. donde la dejes, te vas Sí. a tener a las Sí, consecuencias. sí, y yo no creo que sea así, yo no creo que sea así, porque yo creo que es un Son concepto bastante católico. Ahora, me llama muchísimo la atención lo que dice Mauricio, porque la cuestión de los rituales, yo estoy completamente convencido de que el fin es llegar a eso. Todos los rituales. Tener ese impulso para poder llegar a tu interior y lograr tus objetivos. Lamentablemente las personas creen y llegan a los cultos también con esa idea equivocada de que si tomas una gallina y le cortas la cabeza y la entregas, se te va a cumplir absolutamente todo. Y la realidad es que no. Porque si tú lo que estás pidiendo es una cosecha hermosa y no te estás poniendo a cosechar, no estás trabajando eso, Desde luego. jamás llegará. Creo que el ejemplo más claro es cuando dicen, yo quiero ganar la lotería, pero Pero nunca he comprado el boleto. Exactamente, ¿cómo? entonces yo creo que se basan todas las creencias en eso, en trabajar 100% y llegar a esa... Me gustó muchísimo lo que dijo. Sí, estuvo Pero muy yo padre. creo que Padre. o sea, digo, los rituales no solamente, ¿no? Como decías ahorita, ¿no? La parte de tener un sacrificio, ¿no? Todos tenemos rituales, o sea, para ir Todos, a dormir así es. tengo un ritual, ¿no? Para despertarme, para bañarme tengo ciertos rituales, ¿no? Entonces, creo que más bien desde ahí, desde esa parte de los ritos que vamos haciendo, que vamos convirtiendo en rituales y después estos rituales los vamos haciendo esta forma de vida, es donde nos vamos centrando también y vamos teniendo este contacto y esta parte espiritual, ¿no? Porque al final, como bien decía hace rato, ¿no? La cuestión del contacto del interior con aquello que nos trasciende, con aquel ser superior, es lo que nos va dando la espiritualidad que se manifiesta en nuestro comportamiento día con día. Claro, muy bien. Y es que mira, los Abrazo. rituales de la Santa Muerte para nosotros es una alternativa más, pero tampoco venimos aquí a querer convencer o a querer cambiar, sino solamente venimos a exponer nuestra vivencia. Confiamos plenamente en la capacidad intelectual de cuestionarse, de llegar a un punto de decir, bueno, mi creencia me ha servido, lo que me inculcaron, lo que me adoctrinaron, sino llegar a un punto de cuestionar. ¿Para qué? Para poder tener la libertad de decidir, porque precisamente la especie humana tiene la capacidad intelectual de discernimiento, intelectual de aprender. Entonces, esta es una gran virtud y gracias a esto podemos integrar estas acciones, estos elementos, estos materiales, porque podemos darles un significado y un uso, más allá de lo que podemos nada más ver. Yo insisto, Muy bien. Chuy. Yo insisto en que la persona que está perdida
es la que hace este tipo, o sea, estar perdido en una sociedad en donde estás deprisa, como decía Mauricio, ¿no? Tienes una serie de cosas que hacer para que socialmente seas visto. No estás cumpliendo con nada de este tipo de situaciones. La religión, sea cual sea, te va a ordenar. Por eso esa inclinación. Ahora, si tú te sientes rechazado, como ahorita mencionaban los colegas, dices, bueno, pues yo soy una persona que mi identidad de género es esta o mi expresión de género es aquella y no entro en esta situación, pues voy a buscar ese orden en donde sí me lo den, en donde sí sea aceptado. Donde pertenezca. Y ahí está exactamente la situación de pertenencia. Entonces ahí sí que funciona la religión, que en esencia es religar, es unir. Entonces te unes con pares y ahí es a donde encuentras el sentido, esta respiración, este mundo interior que nos cuenta muy bonito Mauricio, nos lo contó muy bonito, es a donde lo encuentras, en donde realmente eres aceptado, sea cual sea, como decía. ¿Y sabes cuál es lo grave? Cuando alguien quiere imponer, cuando alguien no quiere escuchar a otra opinión, cuando alguien es intolerante con otra persona, cuando alguien ya está cegado por un fanatismo y así le des otros planteamientos o así le hables de educación, de respeto, a fuerzas claro. quiere tener no la razón. importa la religión Entonces, o el culto. yo creo que lo más conveniente es exhibirlo, que realmente nos funciona, que nos ha dado paz en lo que creemos, que somos capaces de tolerar al prójimo, que no venimos aquí ni siquiera a desafiar una verdad absoluta que ni la ciencia misma puede tener, ¿sí? Y que debemos de comprender que existen muchas alternativas que son necesarias para la humanidad para conseguir los objetivos, porque hay mucha necesidad en este planeta. Y hay gente que no la necesita. Hay gente, a eso voy, hay gente que no necesita de la religión y que es exitosa. Está el caso, por ejemplo, de Sagan. Sagan es, yo creo, el caso más evidente de una persona que no necesitaba la creencia de Dios para llegar a él. Claro. Entendido como paz. Está su amigo, James Randi, The Great Randi, un escéptico formidable. Porque yo creo que más allá de tu creencia es cómo lo muestras, ¿no? Sí, Claro. Manera de... Que también tenía esta situación, ¿no? De buscar, sin esta idea de Dios. Entonces, a final de cuentas, lo que estamos buscando, y eso fue muy bonito, fue lo que dijo Mauricio. Y sin tanta cosa, ¿no? Sin tanto glamour Sin tanto alrededor. Muy bien. ¿Es vengativa la Santa Muerte? Es justa. Sí, por eso hay que tener una conciencia cuando nos acercamos a ella, discernir hacia la esencia humana, porque va más allá de que si ella es buena o mala, sino es la intención, el por qué nos acercamos, las acciones. Es más allá de decir yo soy creyente de la Santa Muerte, sino lo que exhibo, lo que proyecto, lo que forma mi realidad. Porque para hablar, para predicar, para venir a decir sermones, cualquier persona dice palabras, pero los hechos. Y se muestra cuando alguien tiene paz, cuando alguien tolera al prójimo, cuando alguien es capaz de aceptar una diversidad también religiosa. Claro, desde luego, muy bien. Martín, ¿estamos ante qué con el culto a la Santa Muerte? Tú fuiste de los primeros que habló públicamente sobre el culto a la Santa Muerte, fuiste criticado, bloqueado y sigues aquí todavía. Pues una respuesta de todo esto, y afortunadamente tú fuiste testigo de ello, pues esto sigue siendo como la misma espuma del mar. Hay un crecimiento enorme para la gente que quiere adoptarse o que quiere acercarse a esta deidad. Y prueba de ello, si tú me lo permites, 16, 17 de agosto del 2025 en Tepatepec, Hidalgo. Hay una imagen del siglo pasado que la trajeron los padres franciscanos de la península ibérica y hoy se encuentra en el estado de Hidalgo. Entonces, esto ya es algo que también trae obviamente trascendencia, trae cultura, trae fe, esto es un todo. Entonces, después de tanto tiempo de estar caminando junto con otros compañeros, otras personas igual, que se han enfocado y llevar muy en alto y muy en la frente el culto de la devoción a la Santa Muerte, es de crecimiento, es de crecimiento. La gente va a tener el recurso de poder acercarse a un experto, a un conocedor, a la gente que también está fuera de ella, para que podamos llegar a una sola Claro, que yo creo que eso intercambio es lo mejor, de palabras. Sí, es lo porque mejor. creo que hay muchos malos entendidos, quizás, si lo vemos de esa manera, porque creo que la mayor publicidad que se le ha hecho al culto a la Santa Muerte y ahora a los demonios es los operativos, como lo mencionaba minutos atrás.
que lo vemos en todos los medios de comunicación y toda la gente se espanta, Sí. pero todos lo hemos normalizado. Correcto. Y insisto, creo que ya lo comenté, yo conozco sacerdotes que merecen todo mi respeto y me he podido tomar un café con ellos y platicamos de muchas cosas. ¿Sí? Hablamos de su tema, hablamos de mi tema, hablamos de lo que está sucediendo, de cómo está tu familia y nos retiramos con un fuerte saludo y con mucho respeto. Y conozco sacerdotes igual, babalaos, videntes. Ese es el camino que yo he tratado de poder dar con paso firme. Entonces, ¿qué hacer después de tanto tiempo que hemos dejado orgullosamente este tiempo con esta imagen en crecimiento? Y lo comento y lo digo con toda humildad. Claro. Servidor Juan, y amigo. Yo creo que no podemos generalizar, no podemos decir que todos los musulmanes son terroristas o que todos los padres católicos son pedófilos o que todos los cristianos son fanáticos religiosos, como no podemos decir que todos los creyentes de la Santa Muerte son delincuentes o son malos, porque eso sería caer en algo absoluto. Sino podemos entender que hay de todo tipo y que va más allá de la creencia, sino vuelvo a repetir, es la esencia del alma humana la que lamentablemente se ha desvirtuado y se ha ido por otros caminos. Claro, desde luego. Muy bien, estamos ya en los últimos minutos de Cara a Cara, la noche del debate. Yo le agradezco a todos ustedes que estén ahí todavía muy al pendiente de todo lo que está ocurriendo y lo que están comentando cada uno de nuestros invitados esta noche. Muchas gracias. Agradezco a Arianis. Yo opino que la muerte es eso, muerte. No hay vida, pero cada quien hace con su energía y vibra lo que quiere. En lo particular, para mí es lo mismo gastar energía en un peso que con 1,000,000. Dice por acá B.A., según ellos no critican a las otras religiones, pero sí le echan tierra a la iglesia, oír los errores de los clérigos y no hablan de los muchos delincuentes en sus cultos paganos, que era lo que veníamos comentando, ¿no? Que bueno, también dentro de la iglesia católica hay de todo, y al igual que con ustedes hay de todo, ¿no? Yo recuerdo, fíjense, en el año, yo fui de los pocos periodistas en México que empezamos a hablar en radio en aquellos momentos, en una estación que transmitía a nivel nacional y ahí daba yo las noticias. Fui de los primeros en hablar públicamente sobre la Santa Muerte, darle el micrófono a quienes estaban en esos momentos hablando sobre este culto que llamaba mucho la atención, y recuerdo que hubo una llamada de quien te pregunté hace rato, era el cardenal, del cardenal en ese momento, y bueno, pues la llamada fue a los directivos de la estación, en donde pedía que por ningún motivo, razón o circunstancia se volviera a tocar el tema. Y como era muy íntimo de los dueños, pues desde luego mi trabajo estuvo a punto de que en ese momento lo perdiera. Y lo que yo argumenté es, periodísticamente esto es muy importante si hay miles de personas que en ese momento se reunían, al menos en la Ciudad de México, en Tepito. Y vemos que fue uno de los primeros lugares que sacaron a la Santa Muerte de tamaño natural, enorme, vestida, ataviada con unas vestimentas tremendas, y que había una cantidad impresionante de personas ahí. Y recuerdo que cuando fui a hacer esas transmisiones desde ese lugar, a pesar de que me habían dicho que no lo hiciera, era el sentir de la población, porque le daba voz a ustedes, le daba voz al auditorio, a la gente, a los feligreses, pero también le daba voz a las autoridades eclesiásticas. Y recuerdo que de todos, los únicos que me ponían un pero siempre era la iglesia. Me decían, no, de ese tema no abordamos. Bueno, sí, pero le vamos a tirar a fulano. No había línea. Sí, entonces yo decía, no, o sea, si aquí estamos todos, pues entonces hable. Pero era todo así como muy por atrás, como que yo nada más en exclusiva. No sé, me llamaba mucho la atención eso, pero a lo que voy con este comentario, que no podemos generalizar desde luego, porque hay de todo en todas las religiones, tanto los que son muy extremistas como aquellos que no lo son, que apenas si se acerca para ver qué sucede y a ver si es cierto que hacen los milagros de manera inmediata, como decimos en fast track, ¿no? Que ya nos han dicho que eso no sucede. Pero también nos queda claro por este lado, el lado azul, que pues hay muchas cosas ahí todavía por entender y por conocer, padre. Claro, sí, hay muchas cosas todavía que pues necesitamos también, ¿no? Como decían, más que tener esta apertura para poder escuchar, para poder también empatizar, y de esta manera también, ¿verdad?, mantener un diálogo abierto entre ambas partes o entre las diferencias que se puedan tener. Claro, desde luego. Muy bien, vamos para cerrar con esta pregunta. Tenemos el culto a la Santa Muerte, pero viene muy fuerte y viene con todo
esta veneración y el culto a demonios, a diversos demonios. ¿Es lo mismo que ocurrió con la Santa Muerte? Es decir, que en breve tendremos a millones de personas pidiéndole a un demonio. Mira, hay que decir que demasiada luz nos volvería ciego. O sea, el punto negro es necesario porque se tiene que discernir entre el bien y el mal, y la mayoría de las ideologías pues tiene previsto que se vaya normalizando el mal, ¿sí? Porque también, así como aceptamos aquí en la Santa Muerte a Dios, también reconocemos que existe una parte del mal que tiene que existir porque la creó pues ese patrón, ese jefe es perfecto, por algo le dio la autorización, lo conocemos como el bien y el mal, el yin y el yang, que tienen que obrar precisamente para discernir los caminos, es parte esencial, pero tampoco simpatizamos ni somos parte de eso. O sea, la muerte es una dualidad que, como puede ser un ángel hermoso que viene por el bondadoso, por el bien portado, por el sacerdote, por el monja, por el cura, puede ser algo muy grotesco, como si estuviera enojado, que arrebata la vida violentamente y que lleva a las almas corrompidas a un bajo astral. Nos damos cuenta, como en Ecatepec, el 2 de noviembre, que hay fe, que hay devoción, ya 25 años, también un año menos, que en Tepito, y el pueblo se acerca precisamente porque aquí no venimos a competir, no venimos a ir en contra de la iglesia, en contra de otras religiones, sino al contrario, venimos a sumar, es un complemento para la humanidad. Claro, muy bien, padre. ¿Ante qué estamos con estos nuevos cultos o este culto que es el del demonio? Me parece primero ante una exigencia y un hambre de espiritualidad, ¿no? De poder tener algo que me satisfaga y con lo que yo pueda ir caminando de una manera íntegra. Perfecto. Claro, desde luego. Martín. Creo que antes que todo conocimiento. Causa interés en el aprender y no tener simplemente dirigir los comentarios por decirlos, por únicamente dirigirlos al aire, ¿no? Ok. Curioso, la palabra amor, A-M-O-R, 2 sílabas, A, porque es el inicio de algo, de una amistad, de una verdadera y auténtica mujer honesta, ¿sí? Es el inicio de algo, por eso es la letra A, la que se encuentra en todos los alfabetos, en todos los idiomas de todo el mundo. Y curioso, en latín, mor significa muerte, porque tenemos que amar, respetar a las personas hasta la muerte y después de la muerte. Entonces la muerte sí es importante. Entonces, como tal, el crecimiento para todos espiritual y también como acción de personas en tratarlo con muchas pinzas, con mucha educación, y no le pidamos al mundo que cambie. Claro, desde luego. Cambiemos nosotros. Así es, muy bien. Mauricio, cada quien sabe qué es lo que más le conviene para lo que necesita. Exacto. Lo que necesita es lo que busca y ahí encuentra. Pero si se detiene, encontrará más. Y cada vez nosotros tenemos que hacer un alto. La vida nos está llevando a pasos agigantados. Si no te detienes, la misma vida te revuelca y te hace que te detengas. Puedes empezar por un dolor de dedo, por un dolor en un brazo, por una fractura, después una enfermedad, pero algo te está diciendo, detente. Estamos pidiendo tu atención y es ir hacia tu interior y ahí vamos a encontrar más respuestas. Perfecto, muy bien. Jesús, las redes sociales plagadas de una cantidad impresionante de información referente a la Santa Muerte y que, como lo mencionábamos minutos atrás, esto nos lleva a muchas reflexiones. Claro, claro. Hay mucha información. No podemos afirmar que toda la información pueda ser positiva o negativa. Lo que yo sí les podría decir, Sí. yo me siento muy orgulloso de la madre que tuve en algún momento y me dio una gran enseñanza. Y yo creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo. Cuando estaba en la etapa de la adolescencia, yo al estar en un pueblo bastante católico, ingresé a seminario. Entonces estuve en preparación sacerdotal básica como aspirante y para mí era bastante complicado porque mi mamá, al ser bruja y creyente de la Santa Muerte, para mí eso era totalmente contrario a lo que yo estaba. Entonces yo le decía a mi madre, porque la veía llorar cuando me estaba poniendo el hábito precisamente. ¿No quería que estuvieras ahí? Yo le preguntaba, ¿por qué no me dices que crea en la Santa Muerte? ¿Por qué no me dices que haga brujería igual que tú? Y me dio la enseñanza de mi vida. Porque me dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que creas en la Santa Muerte, yo no quiero que hagas brujería, yo no quiero que estés aquí, quiero que vivas la vida. Quiero que creas en lo que quieras.
pero quiero una buena persona. Ahí es donde se va a encontrar, a mi punto de vista, ahí es donde se va a encontrar a Dios, al verdadero Dios, en las acciones. En este se va a reflejar o Dios o el diablo, lo que como te lo llegues a imaginar, como tú lo quieras pensar, en tus acciones es donde se va a manifestar. Entonces yo me quedo con esa enseñanza de mi madre. Crean en lo que quieran, no los invito a creer en la Santa Muerte, crean en lo que quieran, pero sean buenas personas. Claro, desde luego, muy bien. Chuy, Pues no está tan lejos de lo que acaba de decir el tocayo, ¿no? A final de cuentas, si necesitas ordenar tu vida, necesitas ordenar el caos que representa la vida cotidiana y no encuentras solución, creer es una de las grandes medicinas que existen para encontrar ese orden, sea cual sea el credo. Y también esta situación, la voluntad de llegar a ser alguien mejor. A final de cuentas, yo creo que esa es la búsqueda. Y mejor me refiero a alguien que se conoce como alguien perfectible, alguien que a pesar de que está en su momento, todavía puede ser mejor persona. Entonces, si ese ritual, si ese culto, si ese dogma te permite ser mejor persona y no meterte en las narices de las demás personas, pues bienvenido sea ese dogma. claro, desde luego, muy bien. Pues Jesús de Nazaret, conductor de Más Allá del Miedo podcast, muchas gracias por haber estado aquí esta Muchas noche. gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias por haber estado acá. Tenemos a Chuy Campos, cronista e historiador. Muchas gracias, Chuy. Gracias a ti, como siempre, mi querido Johanan. Gracias. Tenemos también a Martín George. Muchas gracias por haber estado No, al aquí con contrario, nosotros. nuevamente es un placer compartir micrófonos y pantallas contigo. Mauricio Fernández, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. El agradecido soy yo, Johanan, por cada espacio que me das. Gracias. Yamarash, muchas gracias. Johan, también. un gusto, un placer. Acuérdense que no hay vida sin muerte ni muerte sin vida. Es parte de Eso la sí. existencia. Así es. Alejandro Vargas, muchas gracias. Muchísimas gracias, Johanan, por la invitación. No, hombre, gracias a ustedes, les agradezco mucho. Le agradezco a todos ustedes que nos miran en estos momentos en toda la República Mexicana a través del 3.3. Y desde luego, como lo han dicho nuestros panelistas, cada uno de nosotros busca en el lugar donde creemos que podemos encontrar una solución a los problemas que tengamos, ya sean de salud, ya sean de trabajo, en fin, de lo que sea, pero ahí es donde debemos encontrar y debemos de buscar lo que a usted le satisfaga. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y los espero la próxima semana. La próxima semana tenemos un programa, Ángeles o Extraterrestres. Para ello, invitamos también a un panel muy nutrido sobre este tema para entender si los ángeles del pasado son los extraterrestres al 2025. Recuerde, aquí los espero el próximo viernes, 11 de la noche, tiempo del Centro de México, a través de Maussan Televisión, aquí en Cara a Cara, la noche del debate. Hasta la próxima. Sintonízanos, canal 3.3 de Televisión Abierta Nacional, Maussan Televisión en vivo, en YouTube y en el canal 485 de Easy TV. Maussan Televisión, buena televisión.